Primer simposio virtual latinoamericano de Ciencias Sociales Computacionales y Complejidad. Ok, muy bien. Bienvenida, doctora Betiana. Vamos a comenzar con su charla dentro de la mesa de Big Data, Inteligencia Artificial, Minería de Datos y Ciencias Sociales. Su mesa se titula, su ponencia se titula Industria 4.0, Inteligencia Artificial y General Intellect, desafíos de la nueva fase digital para el estudio del capitalismo del siglo XXI. Adelante, maestra, ya puede presentar, estamos viendo su presentación, si puede ponerla en... Sí, perfecto, ya la vemos, ya la vemos. Adelante, le cedo el micrófono. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Antonio. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes esta iniciativa que han iniciado desde el colegio, desde la red. Es mi primera aproximación que tengo a estos grupos de estudios que están promoviendo este trabajo, y la verdad que es un placer inmenso poder compartir con ustedes. Va a estar muy en sintonía a lo que ya el doctor Raúl, el colega que pasó en la ponencia anterior, ya nos transmitía, así que este es un breve recorrido que yo invito a que podamos hacer juntas. Hay una cosa a destacar en esta ponencia, esta ponencia en realidad se enmarca en un trabajo, digamos, de hace un tiempo, que en mi persona, digamos, se sintetiza, pero que venimos desarrollando desde un trabajo colectivo, desde diferentes espacios de investigación. Ahí quiero recordar una cuestión que, en mi caso estoy estudiando el doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, soy becaria de CONACYT también, y soy argentina, ya habrán notado en mi acento. Allí también formo parte de un grupo de investigación en una de las universidades nacionales, que es la Universidad Nacional de Lanús, y también en este marco, digamos, trabajamos un programa que le llamamos PAC-UNLA, que es el programa de análisis de la construcción de sentido en plataformas digitales. Entonces, este trabajo se enmarca un poco en las discusiones que venimos trabajando desde esos espacios, digamos, de construcción colectiva, ¿no?, del conocimiento. Así que sin más preámbulos, comienzo. Como ahí el doctor Antonio facilitaba y mencionaba, esta ponencia trabaja algunos aspectos de la industria 4.0. Nos detenemos en observar más que nada la inteligencia artificial como una de las tecnologías disruptivas de este nuevo momento, o esta nueva revolución tecnológica que ha atravesado al mundo entero, y algunos conceptos que quizás empezamos a tomar, digamos, reactualizar, digamos, desde los estudios críticos, como es el caso del concepto, la categoría de General Intellect, propuesta por los estudios marxistas, digamos, o del marxismo quizás en sus primeros momentos. Entonces, voy a comenzar. Bueno, cuando uno habla de inteligencia artificial, estas son algunas de las imágenes emblemáticas que hemos tenido principalmente durante este año, durante este 2023, que nos ha sorprendido, ¿no? Y que cada vez se ha ampliado en términos de la base social que tiene acceso a este tipo de tecnologías disruptivas. Entonces aquí menciono, cuando sale la tan emblemática foto del Papa, o otras imágenes que empiezan, digamos, a orbitar en la dimensión más política, ¿no?, como es el caso de esta otra imagen que está a su derecha, ¿no?, entre un beso, digamos, como una polémica entre Donald Trump y Obama,
ambos expresidentes de Estados Unidos. Estas son imágenes generadas con inteligencia artificial. No voy a profundizar sobre las, digamos, lo que genera, digamos, en el ámbito de la cultura, en el ámbito mediático, y en lo que hoy especialistas están hablando de, digamos, conceptos concretos como guerra psicológica, o como parte de la guerra multidimensional que se vive a nivel mundial, pero sí son algunos fenómenos, digamos, de lo más aparente, que entran a la órbita o al discurso, a las narrativas, y que es lo más frecuente, digamos, que se escucha cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Una de las cosas. Bueno, pero sí mencionar que, bueno, la inteligencia artificial emerge en un contexto, o sea, ya hace tiempo, ¿no? Ya en la Segunda Guerra Mundial, Turing, que era como su gran exponente, digamos, nos decía que la inteligencia artificial nacía de los intentos de simular y de mecanizar los procesos de pensamiento humano. Un poco este era el espíritu desde el cual comenzaba a generarse este gran fenómeno, y digamos, y estas expectativas, ¿no?, por parte de las ciencias, de generar herramientas que lograran, digamos, alcanzar este grado significativo, digamos, digamos, de procesamiento de la información a tal punto de simular la mente humana, ¿no? Esto, ustedes que son parte de la red y que, bueno, gran parte quizás del auditorio que hoy estamos teniendo, que nos están acompañando en este simposio, deben saber muchísimo más acerca de estos aspectos. Pero como les decía, viene ya de una trayectoria o una tendencia de hace muchos años. En la década del 50 y del 60 vemos un optimismo, un entusiasmo, ¿no? Acompañados o si se quiere, sustentados sobre estas expectativas, como mencionábamos, como la de Alan Turing. Ya hacia los años 70, los alcances de la inteligencia artificial empiezan como a cobrar un sentido quizás más eh, de expectativas ya transformadas en realidad, y lo que realmente se podía llegar a alcanzar, ¿no? Es una dosis de realidad en el sentido de que esas tecnologías disruptivas que eran parte, digamos, del sentido de la innovación de ese momento, tenía ciertos límites o ciertos alcances, ¿no? Y entonces hacia esos años empieza a atravesar esta etapa, ¿no? Hacia los años 80 ya empieza a atravesar quizás, digamos, un momento o una etapa donde los desarrollos vinculados a la inteligencia artificial están más sujetos, ¿no?, a la aplicación, y por lo tanto aplicaciones industriales, ¿no? Y también empiezan a aparecer los primeros estudios en clave de entender al conocimiento como parte digamos, un fenómeno de poder, ¿no? O por lo menos la dimensión de poder presente en el conocimiento, ¿no? Un poco ahí son estudios más de sociología, crítica, digamos, o quizás de tecnologías, en realidad de teoría política, empiezan a aparecer estos estudios, y también los primeros sistemas computacionales, que no voy a profundizar mucho en este aspecto porque creo que ustedes saben muchísimo más que yo. Hacia los años 90, la inteligencia artificial ya empieza a tener unas implicaciones, digamos, ya como ciencia, ¿no? Ya empiezan a aparecer los primeros equipos de investigación vinculados a la minería de datos, al entrenamiento de inteligencia artificial, ¿no? Y ya como ya empieza, digamos, a masificarse el fenómeno de Internet, también la inteligencia artificial empieza a tener sus primeros desarrollos aplicados a la web, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, quizás como lo mencionaba ya el doctor Raúl, que me antecedió, digamos, en su ponencia,
Hay diferentes formas, ¿no?, de concebirla y por lo tanto de profundizar sobre los estudios sobre este tipo de tecnologías disruptivas, ¿no? Entonces, por un lado, se puede entender desde un campo científico, ¿no? Abordarlo desde un campo científico para conocer y comprender cuáles son esos alcances, cuáles son los efectos que los sociales están teniendo, digamos, o siendo parte. También como un campo de desarrollo tecnológico, y aquí es uno de los aspectos centrales para entenderlo en esta nueva fase digital que nos atraviesa y que se profundiza con la pandemia, ¿no? Y que, digamos, estas tecnologías están siendo como las tecnologías de punta de este nuevo momento que estamos atravesando, no solo en lo productivo, sino también en los aspectos más sociales y culturales, y también puede ser estudiado, ¿no?, este campo ya como netamente un artefacto tecnológico y quizás donde priman más, digamos, las relaciones técnicas a las relaciones sociales, ¿no? Entonces, como un artefacto en sí mismo, como una tecnología en sí misma, y con sus implicancias en lo social, ¿no? Pero bueno, como esto también ya lo mencionaba el doctor Raúl, y a mí me parece buenísimo estar en sintonía, porque, bueno, evidentemente desde las ciencias sociales se ha empezado como a hacer más eco, digamos, en el estudio de este tipo de tecnologías, de este tipo de, digamos, de aspectos de lo social que evidentemente están generando sus efectos o generando transformaciones en toda nuestra vida. Y entonces, bueno, como decía ya el doctor Raúl, que quizás él lo diría más en una posición más utópica, o una más catastrófica, digamos, o sea, no me acuerdo bien cuál era el concepto, que apocalíptica, él lo mencionó. Bueno, nosotros, o sea, yo vengo con esta caracterización, digamos, de los estudios que hoy están haciéndose parte, digamos, del desarrollo de entender qué significan estas tecnologías disruptivas. Encontramos como posiciones en los debates desde una posición más integrada, ¿no?, que confían en que estas tecnologías pueden resolver nuestros problemas. Quizás muchas de estas perspectivas pueden llegar a caer en un determinismo tecnológico, y que eso también lleva a ciertas problemáticas o a ciertas situaciones que hay que advertir. Después, en contraste o en el, digamos, polo contrario, encontramos quizás posiciones más apocalípticas, ¿no? Entonces, eh, son aquellas posiciones que anuncian quizás un futuro distópico, ¿no? Una era oscura de la razón, donde quizás las máquinas se controlan a sí mismas, ¿no? Entonces se pone en evidencia una cuestión más del ser humano siendo quizás un actor muy enajenado, digamos, dentro de este mundo, y que por lo tanto pierde el control, ¿no? Y pierde la capacidad de darle dirección a estos procesos. También son quizás estas posiciones que hablan del efecto caja negra, ¿no? Que se enuncia, digamos, como una situación en la que la totalidad de los ciudadanos o de la ciudadanía a nivel global no conoce, digamos, hacia el interior de estas tecnologías, cómo son sus procesos de funcionamiento. Se enuncia la cuestión de, digamos, la posibilidad de sesgos que hacen, digamos, a una cuestión de promover o afianzar o incluso, digamos, facilitar mucho más procesos de desigualdad que ya hasta este momento venimos teniendo, pero que estas tecnologías vendrían a fortalecer, a, digamos, a generar muchísimo más desigualdades, digamos, de las que solucionaría. Y bueno, sostiene también que no es posible estudiar desde estos procesos o de estos sistemas de inteligencia artificial, ya que de alguna manera estarían sesgados, digamos, o estarían siendo controlados por entes determinados, ¿no? Y entonces, bueno, después de estas posiciones
También existe otra visión, otra perspectiva más de tipo crítica, ¿no? Que es aquella que intenta reconocer y que intenta discutir la esencia de estas tecnologías o cómo emergen estas tecnologías, y por lo tanto establecer algunas limitaciones, algunos alcances de este tipo de modelos estadísticos, pero también en términos de lo que significan las perturbaciones a nivel social que pueden llegar a promover sin, digamos, sin que eso sea parte de una intencionalidad directa, ¿no? Entonces, aquí en estos estudios críticos también podemos observar diferentes perspectivas, como, bueno, ahora lo vamos a conocer un poco más, y en este pequeño afiche es algo que presentamos con un colega del doctorado de Estudios del Desarrollo, donde hacemos una descripción un poco más minuciosa acerca de estas perspectivas que obviamente en este momento no puedo este, desarrollar, pero que sí se los dejo para que ustedes también puedan tener acceso. Bueno, como sabemos entonces, la inteligencia artificial es parte, digamos, de este nuevo proceso o esta nueva revolución que se ha gestado, incluso desde autores que forman parte, que son los ideólogos o los representantes, digamos, en términos intelectuales del Foro Económico de Davos. eh, Hablan justamente de la revolución industrial, de una nueva revolución industrial, donde el concepto de automatización es fundamental. Según la UNESCO, en la industria 4.0 los puestos de trabajo de muchos trabajadores nos dicen que podrían llegar a desaparecer. Aproximadamente el 30% de las actividades laborales podrían estar automatizadas para dentro de 7 años, de los próximos 7 años. Esto representaría aproximadamente 375 millones de trabajadores que podrían verse afectados. Creo que en algún punto estamos ya haciendo eco, digamos, de estas transformaciones que bueno, desde la UNESCO ya en el 2021, en pleno fenómeno de pandemia, estaban avisorando, ¿no? También otro autor que voy a retomar muchísimo en esta ponencia, que es Aguilera, un autor argentino, Lucas Aguilera, que hace muy poquito sacó un libro, ahí lo vamos a conocer. Él ya hacia el 2020, 2021, estaba hablando de estos temas como temas que van a venir digamos, dislocar los procesos como los conocemos, ¿no? Y entonces él traía un dato muy alusivo a este momento, porque nos dice que aproximadamente, o sea, que lo que hacia 1970 se producía en 1 hora y media, perdón, en 8 horas, hoy se está produciendo el mismo proceso, digamos, está siendo producido en 1 hora y media. Entonces, repito, lo que hacia 1970 se producía en 8 horas, hoy estamos viendo que se produce en 1 hora y media. Esto habla del fenómeno de la automatización como parte, digamos, de nuestros sistemas. Y aquí está la mencionada, el concepto que ya veíamos en el momento anterior, este concepto de industria 4.0, que es también mencionado como cuarta revolución industrial por el autor Straub, que les decía que es parte de los ideólogos o digamos, de los representantes más conocidos del Foro Económico de Davos. Él digamos, nos traen este concepto, aluden a este concepto y hablan de que justamente nuestros procesos productivos ya han atravesado un cambio total. Un poco también, si uno lo toma desde los estudios críticos del desarrollo y desde las teorías críticas, ¿no? Como los marxistas y demás, uno sabe que este fenómeno también es parte, digamos, de las propias contradicciones del propio sistema y de la propia competencia intercapitalista, que hace que, digamos, en ganar en tiempos sociales de producción, hace que sea como uno de los fenómenos inminentes, digamos, de la competencia capitalista, y por lo tanto esta industria 4.0 vendría a hacer una síntesis, una nueva síntesis de ese proceso de competencia. Pero en términos específicos, aquí Coladori y Ortiz mencionan a la industria 4.0 como aquella que hace referencia a varias tecnologías combinadas que buscan la completa automatización de los procesos
y una alta flexibilidad y anticipación con respecto al comportamiento, digamos, de consumidores y de productores. Entonces, aquí vemos en este gráfico, que también está citado en este paper de Colador y de Ortiz Espinosa, donde vemos cómo los diferentes sistemas están conectados, si se quiere, por el servidor de la nube, o lo que significa, digamos, el acceso a la web, ¿no? Y que se genera este proceso de permanente retroalimentación entre los diferentes sistemas, ¿no? Industriales, y otros ámbitos como el sanitario, como la cuestión de transporte, ¿no? Se habla del concepto de ciudades inteligentes, ¿no? Porque aquí ya la producción, nuestra circulación, nuestros ámbitos de relaciones están completamente conectados gracias a este fenómeno que conocemos como digitalización, ¿no? Bueno, obviamente el desarrollo de nuevas tecnologías como el 5G, computación cuántica, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, realidad virtual, son todas tecnologías que hoy funcionan de manera entrelazada, digamos, una no sería sin la otra. Y aquí un concepto muy importante, que es quizás el que ha también permitido dar este salto en términos de recabación de datos y de procesamiento de esos datos, tiene que ver también con el concepto de, creo que, ay, se me fue. El Internet de las cosas, ahí está. Que bueno, habla justamente de este nuevo concepto que observamos y que cada vez se va ampliando más, pero que habla justamente de que todo nuestro accionar cotidiano, de alguna manera, está ya siendo capturado o siendo conectado a través de vías de la web, ¿no? Entonces, cocinamos y tenemos, eh, por ejemplo, hornos, lavadoras, o sea, nuestra cotidianidad está conectada a la red, y por lo tanto ese flujo de información es cada vez más sofisticado, ¿no? Y por lo tanto permite la alimentación de este circuito. Bueno, como les decía recién, entonces estos fenómenos no se dan, digamos, como fenómenos en sí, y digamos, sino para sí, digamos, son fenómenos que obedecen, si se quiere, a las relaciones sociales que imperan en este sistema, que como sabemos es un sistema conocido, o son relaciones, digamos, de tipo capitalistas, y por lo tanto la competencia sigue estando, o se sigue haciendo el centro, digamos, o si se quiere la esencia, ¿no? de estas relaciones. Y aquí hay digamos, un concepto que me parece que es fundamental entenderlo en el marco también de la geopolítica, de poder entender, bueno, lo que autores, por ejemplo, como Cassiaway, habla de contradicción acerca del G2, para poner en evidencia los diferentes proyectos estratégicos que hoy están disputando el control de esos tiempos sociales de producción, y por lo tanto la sofisticación de esas tecnologías para poder ganar, ¿no? en términos de acumulación o de apropiación, si se quiere, de riqueza. Y entonces, por un lado, no, digamos, no llamarlos, o llamarlos comúnmente como la contradicción entre Estados Unidos y China, es una forma, pero quizás como proyectos estratégicos, habla, digamos, de la complejidad que tienen, digamos, estos grandes sectores que hoy están conduciendo, si se quiere, el proceso de desarrollo, ¿no? De desarrollo y si se quiere, de trabajo sobre estas tecnologías, para que estas tecnologías sean cada vez más sofisticadas, ¿no? Y por un lado está el proyecto estratégico Amazon, ya el doctor Raúl, que me antecedió, él hablaba de Silicon Valley, ¿no? Y acá también podemos observar otras empresas tecnológicas de alcance global, como son las conocidas GAFAM, ¿no? Google, Alphabet, Amazon, Facebook, Meta, Apple, Microsoft. O sea, hoy están teniendo un control muy significativo. América Latina tiene, si se quiere, una dependencia crucial hacia este proyecto estratégico. Estamos hablando, bueno, incluso en un momento donde empiezan los estados a querer tener algún tipo de control, o de, si se quiere,
regulación sobre este tipo de empresas, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, tengo aquí el dato, Google acapara aproximadamente el 90% de las búsquedas en Estados Unidos, de las búsquedas a nivel global. Entonces, en términos sociales y políticos, el dominio o el poder que tienen estas empresas es altamente significativo. Y por el otro lado, encontramos el proyecto estratégico Huawei, cuyo protagonismo lo tienen las empresas tecnológicas con asiento en China, ¿no? Pero que también tienen un alcance planetario en sus zonas, si se quiere, de acopio, de, digamos, anclaje, ¿no? Como es el caso de Huawei, Tencent, Alibaba, ¿no? Aquí un aspecto también me parece, bueno, esto ni hablar que ciertas, estos procesos, estos proyectos estratégicos, perdón, tienen personificaciones sociales, que, bueno, en este caso la autora Jiménez habla de nueva aristocracia financiera y tecnológica, para mencionar estas, si se quiere, el aspecto más, digamos, esa fracción de capital más elevada, ¿no? Que tiene mayor control sobre los designios, digamos, de este tipo de políticas o este tipo de proyectos económicos. Entonces ella lo menciona como una nueva aristocracia financiera y tecnológica, para hacer alusión, si se quiere, a estos nuevos dueños, ¿no? Que son parte, digamos, o que tienen este anclaje en lo tecnológico, y que han sido los actores quizás que se han consolidado posterior a la crisis financiera del 2008, y con mayor razón ahora con la pandemia por COVID-19 y un proceso, si se quiere, de digitalización mucho mayor, ¿no? Y aquí hay un aspecto que me parece también fundamental destacar, que tiene que ver cómo China es uno de los países que registra más patentes. Entonces, en esta contradicción, o en este proceso de competencia que los grandes capitales están teniendo a nivel global, China ha superado también en términos de publicaciones científicas a Estados Unidos, pero es una tendencia que ya viene desde el 2016. Creo que son aspectos que hoy se están estudiando de manera cada vez más, digamos, en las ciencias sociales, y que para los próximos años veremos, obviamente, si se quiere, los resultados, ¿no? de esta inversión, ¿no? en estos procesos tecnológicos. Bueno, y como les mencionaba, ya aquí está uno de los libros que me parece que tiene mayor vigor dentro de las publicaciones o de las producciones a nivel latinoamericano, y que es muy reciente, ya ha sido publicado hace muy poco tiempo. Tuve la oportunidad de escucharlo al autor en un congreso que se desarrolló hace muy poquito en Argentina. Bueno, Aguilera lo que propone es analizar estas transformaciones económicas, políticas y sociales, y ver cuál es el impacto, cuáles son las implicancias de estos avances tecnológicos en la reformulación o la reestructuración y la, digamos, imposición de nuevas infraestructuras, ¿no? Tanto para lo económico como para lo social. Y entonces él hace referencia a este concepto de nueva fase, o nueva fase digital, donde el trabajo, el valor, y el tiempo disponible van a venir a poner o a entrar como factores clave para entender este nuevo momento que estamos atravesando. El autor trabaja o problematiza o se posiciona desde un aspecto crítico, trabajando sobre un concepto que es el de tiempo disponible, y él desde ese concepto lo que intenta es comprender cómo los cambios tecnológicos, ¿no? Fagocitan el tiempo de trabajo remunerado, cómo los cambios tecnológicos empiezan a disminuir esas fronteras o esas barreras, ¿no? Impone la famosa jornada laboral, y que hoy está cada vez más, esos límites o esas fronteras están cada vez más desdibujadas. Entonces, digamos, la vacilación o este nuevo diálogo entre trabajo y ocio empieza a tener otro tipo de configuraciones, ¿no? Entonces,
Este es, me parece, un libro que traigo para recomendar para quienes están hoy avanzando sobre este tipo de estudios desde las ciencias sociales, desde quizás aspectos más de la teoría social, y que, bueno, ayuda quizás a encontrar algunas claves, o por lo tanto a tener más preguntas, ¿no?, a hacer para este proceso que hoy, bueno, nos encontramos debatiendo, ¿no? Y como lo dice también Aguilera en su libro, la pandemia ha sido como el catalizador, ¿no?, de esta nueva fase de digitalización. Aquí yo les mencionaba, ¿no?, en términos de cuál, a esto que Jiménez le denomina nueva aristocracia financiera y tecnológica. Cuando uno observa las publicaciones de Forbes, pues una de las, digamos, de sus publicaciones emblemáticas que anualmente nos viene a mostrar, que tiene que ver con quiénes son los nuevos ricos, o digamos, a nivel global. Estamos hablando de procesos de desigualdad que cada vez se van ampliando, y a su vez se va concentrando en menos manos la posibilidad y el control de la riqueza, ¿no? Y bueno, en este caso la pandemia nos muestra cómo he marcado, digamos, con círculos, aquellos, digamos, aquellas personas, o aquellos nombres y apellidos que han tenido un crecimiento exponencial de su riqueza, y por lo tanto de la acaparación, digamos, en términos políticos, en términos de dominio y de poder, y que representan el sector tecnológico, el sector de las tecnologías, ¿no? Esto es un aspecto también importante, porque creo que, bueno, hace muy poquito, creo que en el mes de agosto o septiembre, publiqué una nota sobre los cambios que ha tenido Twitter, ¿no? A partir del cambio o de la apropiación, digamos, de la compra que tuvo Elon Musk de esa red social. Ya el compañero, o sea, mi colega Raúl, lo mencionaba, digamos, a estos aspectos como aspectos problemáticos para las ciencias sociales. Y cuando hablamos del efecto caja negra, bueno, vemos que en estas nuevas políticas que está tomando esta red social, para investigadoras e investigadores que buscamos o hacemos scrapping o trabajamos informes desde utilizando los datos de redes sociales, bueno, en este caso esta red social hoy está totalmente privatizada, digamos. O sea, ya Elon Musk en el mes de septiembre anunció, creo que fue el 19 o el 20 de septiembre, anunció la privacidad, o sea, el tema de cada vez condicionar más la publicación. Incluso hace unas semanas atrás ya está como mencionando la posibilidad de que incluso quienes participamos no solamente tengamos ya límites en nuestro número de publicaciones con nuestras cuentas, sino que incluso pueda ser cobrado, digamos, el servicio. Entonces, aquí hay un aspecto importante de qué sucede, digamos, con estas redes, que hoy estamos, o sea, sabemos que todos somos parte, ¿no?, de la circulación, y que en el caso de quienes nos quedamos como investigadores, teníamos acceso a la API, digamos, o el acceso, digamos, a los datos de esta red social, ya nos quedamos sin esa opción de poder investigar. Entonces ese efecto caja negra sí es cada vez más preocupante, porque son datos a los que ya no tenemos acceso. Incluso estando, o sea, ahora, hace muy poquito, estuve con colegas de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo. Ellos están con un conjunto de investigadores llevando adelante iniciativas al interior del Congreso para poder pedir o solicitar a estas, o sea, o exigir, mejor dicho, el acceso en términos de investigación a estas fuentes de información que han sido vedadas, ¿no?, y que han sido bajo este carácter monopólico, condicionadas para quienes investigamos desde las ciencias sociales. Entonces estos, digamos, por eso conecto esta cuestión de que no son aspectos que puedan leerse de manera atomizada, sino que tenemos cada vez que tener una mirada más compleja de estos fenómenos, porque de alguna manera condicionan no solamente nuestra actividad en términos de investigación, para quienes trabajamos de las ciencias sociales y de otras ciencias,
sino también en términos políticos para nuestras democracias, por no saber lo que, digamos, en términos cotidianos suceden en estos aspectos donde, o en estos ámbitos donde permanentemente circulamos y ya son parte de nuestra vida, que como decía ya el doctor Raúl en la ponencia anterior, esos límites entre lo real, lo virtual, lo real, lo digital, cada vez están más enlazados. Nuestra vida circula o funciona en simultáneo entre ambos territorios. Esto habla más de lo mismo. Entonces, en función de esto que acabo de decir, esta dimensión territorial, espacial, es fundamental para poder comprender nuestro acceso, para poder comprender nuestra incidencia, ¿no? Y por lo tanto, la toma de decisiones, ¿no? Y aquí yo traigo un autor que es Barreda, que él habla del espacio humano como un espacio siempre producido, ¿no? Donde se moldea el espacio natural preexistente, y siempre está en conexión o con organización del tiempo, ¿no? Hoy en esta ponencia no voy a poder hacer alusión a la dimensión tiempo, porque no tengo tiempo justamente, pero me gustaría que en otra ponencia podamos discutir acerca de esa dimensión, porque de alguna manera es uno de los factores de mayor complejidad e incidencia cuando hablamos de digitalización, ¿no? Y entonces el espacio desde este lugar puede ser entendido como una mercancía, como un espacio de valor, donde se convierte en algo abstracto, homogéneo, indeterminado, ese espacio, ¿no? Completamente vacío de toda praxis, como dice este autor, y de experiencia, y también como con respecto al tiempo físico histórico, ¿no? El tiempo histórico, en cambio, es un tiempo concreto, comunitario, heterogéneo, ¿no? Que está presente en sus diferentes velocidades, en los diferentes espacios sociales, y que, por lo tanto, determinar cuál es la potencia de la tecnología sin revisar estos aspectos territoriales o espaciales, termina siendo quizás una condición, o termina condicionando el poder de conocimiento, ¿no? Que podamos llegar a tener de estos aspectos. Entonces, aquí es importante ver, bueno, cuántas horas al día pasamos en Internet, o sea, en este nuevo territorio que es el territorio digital. En promedio, a nivel global, estamos hablando de que el 60% de la población a nivel global, según la estadística, digamos, según las fuentes de estadística, tienen acceso a Internet. Obviamente hay sectores, por ejemplo, o continentes como el africano, que tiene un promedio del 30% en algunas zonas de acceso, entonces una desigualdad muy profunda, y otros continentes, por ejemplo, como Europa, que están ya por casi el 90%, por lo menos norte de Europa, están aproximadamente en el 98% de acceso a la red. Pero considerando la totalidad, ¿no? Estamos hablando de que la población a nivel global, los 8.000 millones de personas, están circulando, deambulando, por lo menos 6 horas al día, ¿no? En el caso de Argentina, que es uno de los países de Latinoamérica, que quizás tiene un mayor nivel de deambulación por este territorio, con unas 9 horas, en el caso de México, como observamos acá en el gráfico, de 8 horas, nos encontramos navegando o pasando en Internet desde diferentes aplicaciones, no solamente en acceso a redes sociales, sino también cuando uno accede a la clave o a los sistemas bancarios, cuando uno accede a los sistemas de salud. Entonces, estas horas son que pasamos a diario, ¿no? Y aquí es otro de los, quizás de los gráficos o de los elementos que nos permiten también observar cómo este territorio digital está siendo parte de nuestras vidas. Bueno, observamos que la cantidad, digamos, de actividades que se generan en un minuto de Internet, y que esto se transfiere indudablemente a lo que decía el doctor Raúl en la ponencia anterior, a datos concretos, a información, que esa información luego es utilizada, ¿no? Procesada y luego utilizada para diferentes fines, ¿no?
En el caso de la inteligencia artificial, ahora volviendo a la tecnología que, digamos, es objeto de estudio en mi caso, observamos que ChatGPT, que fue una de las inteligencias artificiales más emblemáticas y que tuvo una masificación casi total apenas eh, lanzada, logró obtener en 5 días eh, 1 millón de usuarios, y eso habla también del carácter, si se quiere, disruptivo, pero también de lo que, digamos, estamos enfrentando a corto y largo plazo sobre este tipo de tecnologías, sobre el alcance y la masificación de este tipo de tecnologías, que muchas veces pueden llegar a eh, garantizar, si se quieren, procesos de acceso, digamos, democratización del conocimiento, pero otras veces quizás pueden llegar a estar o a agudizar los procesos de desigualdad, en el sentido de que existen suscripciones, existen diferentes servicios gratuitos, pagos. Entonces el uso de estas tecnologías no es un uso igualitario, no es un acceso, digamos, parejo, ¿no? Entonces, aquí observamos, entonces, para seguir vinculando a estos conceptos que traje hoy, cómo el territorio digital se convierte en un nuevo espacio de acumulación, ¿no? Y la inteligencia artificial sería como la tecnología que encabezaría, ¿no?, este proceso. Aquí hay algunos datos también importantes a tener en cuenta, por ejemplo, el dato de la UNESCO, cuando nos dice que hacia 2021, este es un estudio que yo lo cité, la inteligencia artificial estaba representando por lo menos 4 billones de dólares estadounidenses hacia el 2022. Esto representaría más del 4% del PBI mundial, si lo comparamos con las estimaciones de estatistas que indican que, bueno, justamente en el 2020 se alcanzó un total de 84 billones de dólares estadounidenses aproximadamente. Entonces estamos hablando del 4% del PBI mundial que representaría el mercado de la inteligencia artificial. En el caso del ChatGPT, que es una de las inteligencias que estamos trabajando ahora, también, digamos, tuvieron su fase, si se quiere, de despertar alarmas, ¿no? O de ser criticadas o puestas en telas de juicio, ¿no? En febrero de este año, no sé si lo recuerdan, pero el director de OpenAI, creador del ChatGPT, consideraba como un lanzamiento prematuro a este tipo de tecnologías, ¿no? Después otros autores nos decían que no estamos lejos, ¿no?, de una inteligencia artificial aterradora, en esto de, bueno, el crecimiento exponencial, las posibilidades o las potencialidades de este tipo de tecnología. Esto también seguramente lo recuerdan a principios de año, cuando Elon Musk, en la cumbre de gobierno mundial en Dubái, lo que, digamos, fue a conversar o a expresar fue, bueno, justamente que la inteligencia artificial tiene una capacidad prometedora, pero representaba un gran peligro a la hora de, digamos, o sea, para la ciudadanía, y que había una necesidad, digamos, de regular este tipo de tecnologías. Y de la mano de estas declaraciones de Elon Musk, recordarán también la carta firmada por más de 1000 expertos que pedían por lo menos un periodo de prueba, un periodo de pausa de al menos 6 meses para, digamos, advertir cuáles eran las potencialidades y cuáles eran los riesgos de este tipo de tecnologías, ¿no? En nuestro caso en Argentina, uno de los, bueno, nada, hubieron diferentes actores que se posicionaron en esta clave bajo este aspecto de la necesidad de regular este tipo de tecnologías. Ahora bien, aquí hay que agregar una pregunta de si este pedido con 6 meses bastaba, ¿no?
para observar digamos, las implicaciones de este tipo de tecnologías, o si más bien ese periodo, ¿no? No era un tiempo de guarda, digamos, para que otros actores económicos o otros representantes, digamos, del desarrollo de la innovación a nivel global, pudiesen también desarrollar sus propias versiones, ¿no? De inteligencia artificial, y creo que bueno, que un poco quizás esta pregunta fue dilucidada en ese sentido, ¿no? Porque todavía no tenemos, si bien hay avances en términos de regulaciones, la inteligencia artificial continúa en proceso de desarrollo, y hoy todos los actores tecnológicos a nivel global están aplicando en sus sistemas este tipo de tecnología, ¿no? Ahora, algunos aspectos quizás de versiones más críticas, o de posiciones críticas situadas. A mí me gusta mucho esta autora que se llama Kay Crawford, que es una autora, digamos, que hace mucho tiempo viene trabajando sobre estos aspectos de inteligencia artificial, y ella nos dice que, bueno, la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial. Ella lo que dice es, desde esta perspectiva crítica, que este tipo de tecnología trata o puede imitar procesos racionales, pero no puede acercarse o alcanzar, digamos, la complejidad del pensamiento humano, por un lado, y también nos dice que en cuanto a lo artificial, eh, no es autónoma, digamos. Entonces, este tipo de tecnología depende de los datos de entrenamientos computacionales intensivos, que están alimentados por grandes bases de datos, por sistemas y reglas y recompensas que implican estructuras y determinaciones sociales y políticas, y que, como veíamos al inicio de esta presentación, es la comulgación, digamos, de estas diferentes tecnologías, de esta industria 4.0, la que permite o alimenta, ¿no? Esta tecnología disruptiva, que es un poco la vanguardia, ¿no? De este proceso, o esta revolución tecnológica, esta nueva revolución tecnológica. Y entonces, desde estas perspectivas más problematizadoras y más situadas, más críticas y contextuales, nos permiten ver un poco también desde qué lugar observar este tipo de tecnologías. Y aquí Matteo Castinelli también es uno de los grandes exponentes de este tipo de posturas. Él nos dice que el aprendizaje automático no es que calcula un patrón exacto, sino una distribución estadística de un patrón a partir de estas grandes bases, ¿no? De datos de entrenamiento. Él nos trae a colación un ejemplo que es el de uno de los algoritmos de imágenes más conocidos, que es ImagiNet, que es patrocinado por las universidades de Google, de Amazon, de Princeton y de Stanford, para el cual se necesitaron 9 años de trabajo manual para etiquetar 14 millones de imágenes. Entonces, más que un aspecto artificial, digamos, Castinelli nos dice que se trata más de una técnica de comprensión de la información cada vez más sofisticada, ¿no? Aquí en términos de trabajo me parece que eso también es importante observar lo que implica, digamos, nuestro vínculo, nuestro trabajo con este tipo de inteligencias artificiales, que a veces no nos damos cuenta, pero que muchas veces nuestro paso por la red termina siendo un aspecto o una parte más del engranaje, ¿no? Sobre el que se monta este tipo de infraestructura. Acá vuelvo a retomar a Aguilera. Él nos habla de que estas plataformas serían, ¿no? Estas nuevas fábricas de este siglo XXI, ¿no? Ya en la medida, ¿no? De que en el siglo XIX esas grandes fábricas donde veíamos a trabajadores y trabajadoras yendo a ese lugar, o sea, un trabajo manual mecánico netamente estructurado, controlado, ¿no? Hoy las plataformas de nuestro trabajo permanente con nuestros celulares estaríamos alimentando estas nuevas fábricas, ¿no? Y entonces, en la medida de que interactuamos en carácter de usuario, aportamos entonces contenido que aprovechan
quienes tienen el dominio, ¿no?, de dicho territorio. Un poco algo de lo que ya estamos también observando con el concepto de esta nueva aristocracia financiera y tecnológica que nos menciona Jiménez, que se trataría quizás de quienes tienen el dominio actual de este tipo de infraestructuras, ¿no? Y en este caso, en el caso de la inteligencia artificial, estos datos de nuestro paso, o sea, que dejamos como huellas, ¿no?, de nuestro paso por la red, serían utilizadas, serían empleadas también como el entrenamiento de algoritmos. Aquí hay bueno, o sea, ya muchos conocen a Zuboff, ella también habla muy, o sea, hace una descripción muy minuciosa de cómo se produce ese proceso, digamos, de recabación de datos, y por lo tanto de privatización y monopolización de datos, ¿no? Y entonces en este marco, quizás traer a colación el concepto de General Intellect, que es un concepto que viene o sea, que es propuesto por Marx en los Grundrisse, que es uno de los conceptos quizás más emblemáticos de su obra, que después tiene reconfiguraciones en otras, digamos, partes de su trabajo intelectual, pero que sí en esos primeros momentos de sus escritos, allá por 1858, ya lo empezaba a visorar, y que hace referencia, ¿no?, a ese intelecto general como ese conocimiento social, ¿no? En este caso, el diálogo que podemos llegar a entrelazar con estas nuevas manifestaciones que estamos observando, con estas nuevas infraestructuras económicas y sociales, podrían tener mucho que ver con este diálogo, en términos de diálogo con este concepto, ¿no? Porque se trata quizás de la alimentación o el lugar, digamos, o la alimentación que estamos haciendo desde nuestros lugares, y desde cómo es apropiado, es monopolizado, y por lo tanto adquiere rentabilidad para el capital, pero es, digamos, producto de este conocimiento social general global, ¿no? Aquí este pequeño... Maestra, sí, nos quedan solo 8 minutos ok, ya no de ponencia, sino de la hora. Ya se pasó un buen rato, la dejé porque ok. creo que es muy interesante su ponencia, pero si puede ir cerrando, por favor. Muy bien, sí. Esto entonces no lo voy a explicar, pero esta referencia habla de cómo el diseño mental está cada vez instrumentalizándose o cristalizándose más en la máquina, y siendo parte de la máquina, y por lo tanto teniendo el potencial también de ser apropiado o monopolizado, ¿no? No voy a explicarlo mucho más, y voy a dejar algunos interrogantes, ¿no?, de perspectivas para nuestra América, que tiene que ver con, bueno, entender el territorio digital más allá del fetichismo, ¿no?, de los territorios, entenderlo como un espacio económico de circulación, pero también como un ámbito de lucha política, que no quiero profundizar, pero que ya el doctor Raúl en su ponencia anterior ya lo evidenció. Bueno, como parte también de los activismos sociales y demás. Esto es importante porque dentro de esa caja negra que mencionábamos, lo que vemos, por lo tanto, es procesos de colonialismo digital, procesos de precarización laboral, automatización de políticas más en términos neoliberales, ¿no? Falta de responsabilización por parte de ciertos agentes que controlan o que dominan estas tecnologías, falta de transparencia, ¿no? O sea, todos estos son algunos de los elementos que conforman esta nueva caja negra que observamos en estas nuevas infraestructuras, y que por lo tanto atraviesan o dejan, por lo menos para nuestra América, que todavía seguimos teniendo procesos de dependencia muy preocupantes, por un lado intercambios desiguales, ¿no? A razón de estas grandes infraestructuras como infraestructuras extractivas que profundizan estos procesos, y también nuevos riesgos, ¿no? Y también aquí es posible pensar, como en términos de preguntas, si
si se puede habitar, ¿no? Estos territorios desde otros lugares, y también poder pensar esa innovación digital ya, o esa innovación ya no desde una perspectiva de mercado, sino más bien como potencia creativa a razón de los problemas sociales que nos atraviesan, ¿no? Eso también como algunas preguntas, y bueno, en mi caso poder seguir trabajando sobre aspectos que hablan de esta relación entre innovación y creatividad, ¿no? Y cuál es, hacia dónde están yendo estas implicancias en términos de creatividad humana, cómo ese tiempo, digamos, que nos libera la ciencia y la tecnología, por ejemplo, al utilizar inteligencia artificial, ¿para qué está siendo utilizado, no? ¿Para qué ese tiempo liberado, ¿no? Como tiempo disponible, cuál es el uso de ese tiempo? Si es un tiempo que sigue estando ligado o enajenado, o es un tiempo que puede ser pensado como un tiempo de emancipación, ¿no? Lo dejo aquí y bueno, continuamos el debate. Muchas gracias. Nos quedaron 4 minutos para preguntas, comentarios del auditorio. Quien quiera comentar algo. Disculpe, profesor, ¿puedo hacer un comentario? Sí, adelante. No, pues primero que nada, felicitar a la compañera Betiana y me parece bien interesante lo que está mencionando porque nos habla también de que esa disputa geopolítica va a terminar posicionándonos a América Latina también como una región que va a terminar abasteciendo de fuerza de trabajo, fuerza laboral, no especializada pues en ese ámbito y los trabajos que vamos a aspirar pues va a ser andar escribiendo y alimentando al chat GPT, por ejemplo, ¿no? Al Snapchat, por ejemplo, ¿no? Al CapChat, perdón, en vez de, por ejemplo, fomentar el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, toda esa disputa que ella menciona es muy importante porque ahí vemos cómo estas desigualdades y estas brechas sistémicas pues vienen a se vienen a profundizar con estos desarrollos tecnológicos. Pues es muy importante saber de dónde nacen, quiénes son los que lo desarrollan y sobre todo cómo nosotros como región de la periferia, ¿no? Que no tenemos esas condiciones productivas, nos vamos a insertar, ¿no? ¿Cuántos trabajos vamos a perder y cuántos vamos a ganar en relación a esa dimensión? Entonces, muy interesante esto y no apunté muy bien el nombre del autor del libro Nueva Fase, así que si me lo puedes compartir después, Betiana, te lo agradeceré. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios, Raúl. Y sí, evidentemente este proceso realmente nos deja muchas tareas, ¿no? Para seguir eh, entendiendo lo que sucede hoy y ampliando la discusión. Creo que eso es fundamental, ¿no? Se habla de la alfabetización digital, y creo que los aspectos de la alfabetización digital no solamente deberían estar basados en la potencialidad de utilizar tecnologías, de cada vez convertirnos en ciudadanos y ciudadanas digitales, sino me parece también ser conscientes de estos procesos, de estas disputas y del lugar, ¿no? Que a ciertos territorios nos va a tocar en esta nueva fase, ¿no? Del capital, para no convertirnos, si se quiere, en estos nuevos esclavos modernos, que por ahí se menciona quizás desde teorías más filosóficas que hoy están también haciendo uso o haciendo su propio aporte, ¿no? A este campo, que me parece que es crucial, porque, bueno, es poder también en este nuevo momento entender, bueno, cómo se da este proceso de enajenación. Quizás pensamos que estamos trabajando y estamos siendo más libres, y en realidad quizás estamos teniendo una tasa de explotación mucho mayor, con riesgos para nuestra salud, para nuestra cotidianidad, también muy importantes, ¿no? Y además, como vos mencionás, ampliando esas brechas de desigualdad que obviamente van a segmentar y a fragmentar o a continuar, ¿no? La fragmentación y cada vez
en tiempos más finos, porque si tomamos las teorías de la aceleración, estos procesos permanentemente están luchando contra el tiempo, ¿no? O contra la configuración del tiempo. Entonces, bueno, muy interesante y la verdad que ojalá podamos compartir muchos más espacios para continuar estos debates. Muy bien, muchas gracias. Le damos las gracias a la maestra Betiana Elizabeth Vargas y continuamos, ya son las dos exactamente, y comenzamos en tiempo y forma con la ponencia del doctor Alfonso Valenzuela Aguilera y Guillermo Romero Tecua, titulada Modelaje predictivo del mercado inmobiliario mediante redes neuronales artificiales. Adelante, doctor Valenzuela. Sí, muchas gracias. Voy a presentar, a ver, y colocar esto acá. Permítanme. A ver. A ver, un segundo en lo que se carga. A ver. Ah. Está un poco pesado el archivo. A ver, un segundito en lo que... Me parece que ahí ya lo tenemos, ¿cierto? Sí, ya está. Ah, ok. Bien. Sí, agradecerles la organización, desde luego. Y sí, es un congreso de temas amplios, según alcanzo a ver. Nosotros vamos a presentar un caso de aplicación de redes neuronales, específicamente al mercado inmobiliario. Nuestra inscripción es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y nos estamos aproximando a esas temáticas, les digo, desde el ámbito territorial, espacial, urbano, y en particular las posibilidades que tiene esta aplicación de redes neuronales artificiales para el análisis del mercado inmobiliario. Y digamos, en este caso vamos a hacer una presentación en dos partes. Voy a darles un poco de contexto y posteriormente Guillermo Romero va a explicar, ya se va a meter más adentro a las redes en sí mismas y cómo las estamos modelando y cuáles son las perspectivas, y al final terminaré con algunas conclusiones o reflexiones finales. Y sí va a ser importante, me parece, porque, bueno, sí, el simposio, según entiendo, sí está bastante ligado a las ciencias sociales, y esto nos implica, entiendo yo, pues atraer el contexto a los temas que estamos tratando. Entonces, les voy a dar un paseíto por, digamos, las consideraciones generales donde se inscribe esta propuesta, y les comentaba que después ya entraríamos al caso estudio para que, digamos, analicen cómo es que estamos aplicando esto. Todas las ideas son bienvenidas. Estamos en proceso en este proyecto, que obviamente tiene muchas vertientes, entonces es difícil acabarlo. Pero pues iniciamos con esta primera imagen donde pues tenemos mucho ya inmerso la ciencia ficción acerca de cómo ya interactúa con nuestras vidas. Déjenme hacer el... Se está dando... A ver, un segundito. Bien. Sí, es que les comentaba que estaba pesado el archivo. Y bueno, entre las consideraciones iniciales son estas, la de que la inteligencia artificial